es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna. Comamos de su palabra, alimentemos nuestro espíritu a través de su palabra que da vida, cambia y transforma. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Por Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, mi vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. Queremos compartirles el pan que es de vida eterna, la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Y el tema que quiero compartirles en esta tarde es acerca de dos clases de ateos. Es el tema que quiero compartirles, dos clases de ateos. Dice el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han hecho obras abominables, no hay quien haga el bien. Existen, querido amigo, dos tipos de ateos, el ateo teórico y el ateo práctico. Hay dos formas de ateísmo, el teórico y el práctico. La palabra ateo significa sin Dios. Eso significa la palabra ateo, sin Dios. La palabra ateo no expresa que Dios no existe, simplemente expresa sin Dios, que la gente vive sin Dios. Y hay gente que niega a Dios intelectualmente, y hay gente que niega a Dios en su forma de vida, en la práctica. Hay dos tipos de ateos, querido amigo. Hay gente que vive sin Dios, dice que cree en Dios, pero vive sin Dios. Es el ateo práctico. El ateo teórico está sin Dios porque niega su existencia en su mente, en su forma de pensar. Hablemos primeramente acerca del ateo teórico. Es el que niega la existencia de Dios intelectualmente. Es aquella persona que tiene ideas que Dios no existe, que fue una invención del hombre para controlar, para manipular al hombre. Así es que el ateo teórico niega la existencia de Dios en su forma de pensar, de razonar, en su intelecto.
Hay muchos jóvenes universitarios y maestros que niegan la existencia de Dios, que dicen todo es producto del azar. Todo lo que nos rodea es el producto del azar, de una explosión que a partir de millones de años se unieron las partículas, átomos, moléculas y se fue formando todo el universo, todo lo que nos rodea. Así es que dentro del ateísmo teórico se niega que Dios existe. Dicen que Dios no es real. Ellos dicen, Dios no creó al hombre, fue el hombre el que creó a Dios, el que inventó a Dios, y Dios solamente existe en la mente de la gente, no es real. Eso es lo que cree el ateo teórico, que Dios es producto de la imaginación, que Dios no es real, que el hombre fue el que creó a Dios para controlar y hacer que la gente se porte mejor. La Biblia dice que el ateo teórico es un necio. Así describe la Biblia al ateo teórico como un necio. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Un necio es una persona que a pesar de que le demuestres pruebas, evidencias, no acepta pruebas, evidencias y razones. Un necio es aquella persona que, aunque sabe que está equivocada, se aferra a su idea equivocada. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. La misma razón lógica, el mismo universo nos grita a los oídos que tiene que haber un creador. Dicen que todo es producto de la casualidad. ¿Por qué vivimos por la casualidad? Por el azar. El sol, la luna y las estrellas, dicen, es producto de una explosión que a través de millones de años se fue formando el sol, las estrellas, el mundo, todo lo que nos rodea, las montañas, los mares, las matemáticas que hay en el universo, la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, perfectamente separados. Ellos dicen producto del azar, de la casualidad, de una explosión. Una explosión no piensa, no razona, no ordena, no diseña, no crea. Y si este mundo fue creado por una explosión, tiene que ser una explosión razonante, pensante, creadora, diseñadora, con conocimiento de matemáticas para separar el sol de la tierra, la luna de la tierra, para crear leyes, la ley de la gravedad y otras leyes. Tiene que haber un legislador. El ateo teórico dice, todo es casualidad, no vemos a Dios, por eso no existe, porque no lo vemos. No existe. Las ondas de la radio, de la televisión, las ondas por las cuales transmitimos información a través de los celulares que viajan en nuestro mundo, no las vemos, pero existen. Hay partículas que no vemos, sin embargo existen, capaces de captar nuestra voz, figura, nuestro sonido y transmitirlas a través de un medio receptor. Hay cosas que no vemos y existen. A Dios no lo vemos, pero vemos su creación. Vemos su grandeza, dice Pablo, su poder, su grandeza, la vemos a través de la creación. Su eterno poder, su grandeza, su divinidad, dice Pablo, lo vemos a través de la creación. No hay excusa, Dios existe. Y el salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que nos rodea nos habla que Dios existe, que tiene que haber un creador, un diseñador, un arquitecto, un ser pensante semejante a nosotros, pero superior, todopoderoso. Esa es la realidad, querido amigo. De la nada, nada sucede.
Las cosas no se crean por la nada, por la casualidad. Nada es producto del azar, de la casualidad. Porque hay estaciones del año por el azar o la casualidad. O nos benefician las estaciones del año. ¿Nos beneficia la lluvia o es producto de la casualidad del azar? Nos beneficia, nos da vida el agua. Nada puede ser producto del azar, de la casualidad. Todo lo que nos rodea nos grita a nuestra mente que Dios existe, pero el necio dice, Dios no existe. Este mundo tuvo que ser intervenido por un ser inteligente. La Biblia dice que es una necedad negar la existencia de Dios. Todo efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. La silla en la que nos sentamos, hubo un diseñador, hubo un causante, hubo alguien que la creó. El vehículo que manejamos, la computadora, el celular que tenemos, no apareció de la noche a la mañana, producto del azar y de las circunstancias. Hubo un creador. Todo efecto tiene una causa. También esta causa, este mundo, esta gran causa en la cual vivimos, este mundo que nos rodea, tan maravilloso, tiene que haber un causante. De la nada, nada sucede. Este mundo nos demanda la existencia forzosa de un ser creador, diseñador, ordenador, que creó todo con un propósito. Cada cuadro tiene su pintor. No se pinta solo un cuadro. Y este mundo no se pintó solo. Cada edificio tiene un diseñador, un arquitecto. Y este mundo nos demanda que haya un diseñador, un arquitecto. ¿Por qué el mundo no es cuadrado? Hay razones. Hay un propósito. Este mundo tan complejo en el que vivimos demanda la existencia de un Dios. El ateo teórico niega la existencia, rechaza las evidencias y dice, no, solo se hizo, producto del azar, de la casualidad, producto de una explosión que duró millones de años y se juntaron las partículas y se formó todo el cosmos, todo lo que nos rodea. El libro que leemos, querido amigo, no se formó solo el libro. El libro de texto que leemos, lleno de dibujos, de colorido, de palabras, no se formaron solas. La tinta no vino sola hacia el libro, no se formaron las letras y palabras que expresaban ideas, no se formó sola en el libro. No se encuadernó solo el libro. No se juntaron los colores y formaron imágenes, fotografías en el libro. No se hizo solo. Así este mundo, querido amigo, no se hizo solo. Está perfectamente hecho. Mejor que la computadora. Todo lo que nos rodea nos demanda la existencia de un creador, querido amigo. Las estrellas, el sol, la luna, la lluvia, el universo, nos hablan de que tiene que haber un creador. Las leyes en este mundo, tiene que haber un legislador que creó las leyes. Todo nos habla de Dios, querido amigo. Por otro lado, el otro tipo de ateo, hay ateos que son teóricos. Vuelvo a repetir, la palabra ateo significa ateos. Son dos palabras. La palabra a significa sin, teos, sin Dios. Así es que la palabra ateo no expresa que Dios no exista. Simplemente es alguien que está sin Dios.
Eso significa la palabra ateo, sin Dios. Hay gente que teóricamente niega a Dios, pero hay gente que niega a Dios en su forma de vida. Aunque intelectualmente diga que Dios existe, en su forma de vivir vive como ateo, sin Dios. Y de eso hay mucha gente, querido amigo. Gente que dice que Dios existe con sus palabras, pero con sus hechos lo niegan. Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo dice, hay gente que profesa, que dice que cree en Dios, profesa con su lengua, con su boca, pero con sus hechos niegan, para vivir una vida pecaminosa, reprobable, en pecado, en maldad, siendo rebeldes a Dios. Hay mucha gente que es atea práctica. Hay mucha gente religiosa, hipócrita, que cantan, oran, predican, conocen de la Biblia, pero no la practican, no la viven, no la modelan. Esos son los ateos prácticos. Niega la existencia de Dios en su forma de vivir, vive sin Dios, vive sin temor de Dios, vive fuera de los valores, de los principios, de la enseñanza de Dios. Ese es el ateo práctico. Está sin Dios. Aunque en su intelecto diga Dios existe, yo creo en Dios, yo voy a una religión, pero con sus hechos niegan que Dios existe. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son ateos prácticos, porque no practican la fe que dicen profesar. Dicen creer en Dios, pero no practican la creencia en Dios. Viven sin Dios, son ateos prácticos. Viven sin Dios, viven sin esperanza. Mucha gente, querido amigo, tiene una religión, pero mata, roba, miente. Está en los vicios, en el adulterio. Las cantinas están llenas de gente que tiene una religión. Los drogadictos, los viciosos tienen una religión. Los narcotraficantes tienen una religión. Las cárceles están llenas de gente que dice que cree en Dios. Son ateos prácticos, porque dicen que creen en Dios, pero no creen. Y la palabra ateo es estar o vivir sin Dios. Hay gente que vive sin Dios, que no toma en cuenta a Dios, que no toma en cuenta su palabra. Hay personas, querido amigo, que les encanta ir a una iglesia, que cantan, oran, pero con sus hechos niegan que Dios existe. Viven como si Dios no existiera. No hay temor de Dios en sus vidas, no hay respeto hacia Dios. No toman en cuenta a Dios en sus caminos. Viven siguiendo sus ideas, su propia filosofía, gobernados por sus sentimientos y emociones, y no son dirigidos por Dios, aunque dicen que creen en Dios. No hay respeto de Dios en sus vidas. Viven practicando el pecado y la maldad. Ese tipo de personas son ateas prácticas, porque niegan a Dios en su forma de vida. Mientras otros son ateos teóricos, porque niegan a Dios en su intelecto. Mucha gente es atea práctica, porque niega a Dios en su forma de vivir. Viven como si Dios no los fuera a juzgar. Viven como si Dios no les llamara cuentas. Tarde o temprano Dios llamará cuentas, querido amigo. Mucha gente es muy religiosa, pero viven sin Dios. Mucha gente se llena la boca de Dios en su iglesia, pero sale a matar, a robar, a mentir, a emborracharse, a engañar a su mujer.
Jesús dijo, este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque siguen doctrinas y mandamientos de hombres. Hoy en día así estamos, querido amigo. De labios honramos a Dios, decimos que amamos a Dios, que creemos en Dios, pero nuestro corazón y nuestros hechos dicen lo contrario. Y a veces nuestras palabras, nuestros hechos retumban más que nuestras palabras. Muy poca gente, querido amigo, es verdadera creyente. Muy poca gente de veras cree en Dios, busca a Dios, conoce de Dios, aplica la palabra de Dios en su vida, modela una vida diferente, una vida cristiana. Ese es el verdadero creyente. El que no solamente habla de Dios con su boca, también habla de Dios con su forma de vivir. A los cristianos primitivos se les llamó cristianos porque modelaban la vida de Cristo, porque se amaban unos a otros, porque vivían unas vidas justas, unas vidas santas, eran verdaderos creyentes. Y eso es lo que Dios quiere, querido amigo, que tú y yo seamos verdaderos creyentes, que amemos a Dios no solamente de palabra, sino con nuestra conducta, con nuestros hechos, demostremos el amor a Dios. Es tiempo de arrepentirnos, querido amigo. Es tiempo de ser verdaderos creyentes y dejar a un lado el ateísmo práctico y el ateísmo teórico y demostrar que Dios existe porque Dios te ha salvado, porque Dios te ha cambiado, porque Dios ha cambiado tu forma de pensar, tu forma de vivir, porque ya no vives hacia las drogas, hacia el pecado, hacia la maldad. Ahora tu vida es diferente. Es tiempo de demostrar al mundo que Dios existe a través de nuestra vida. A través de nuestra vida, querido amigo, Dios quiere verdaderos creyentes, verdaderos adoradores. Dice la Biblia que Dios busca adoradores que le adoren de verdad, en espíritu y en verdad, que en verdad amen a Dios, que en verdad vivan para Dios, que glorifiquen a Dios en el templo, fuera del templo, en la escuela, en la calle, que sean verdaderos creyentes, verdaderos adoradores, verdaderos sirvientes de Dios. Es tiempo de cambiar, querido amigo. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Les he compartido el tema de dos clases de ateos: el ateo práctico, el ateo teórico. Y les invito a que vean nuestros videos en YouTube, busquen nuestros videos, busquen a su servidor, Ernesto de la Torre Martín. Que Dios les bendiga.